Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 818 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Dios eterno, Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, el Príncipe de paz, Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra paz. Gracias, Señor, porque en este tiempo donde todo está tan tremendo, Señor, nosotras tenemos paz en ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú dices en tu palabra, Señor, que tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y nosotras hemos confiado en ti, Señor Jesús, y confiamos en tu palabra, Señor. Así que gracias por la paz que nos das. Gracias porque tenemos paz para escudriñar tu palabra, Señor. No importa las cosas que tenemos que hacer, Señor, este tiempo en tu presencia es de gran bendición, Señor. Así que te alabamos por eso, Señor, por ayudarnos a guardar este tiempo para estudiar tu palabra, para escudriñarla, Señor. Así que por favor permite que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nos ayude dándonos el discernimiento, Señor Jesús, para escudriñar tu palabra y déjanos verte en tu palabra, Señor. En tu nombre, mi Señor Jesús, oramos. Amén. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 29. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y vamos a comenzar el capítulo 29, que de hecho lo vamos a estudiar todo el capítulo, mujeres hermosas. Y bueno, va a ser un estudio un poquito viéndolo enfocándonos en otros puntos, porque si se acuerdan, cuando estudiamos en el episodio 812, ahí di una explicación de todo el capítulo también. Así que obviamente hoy va a ser un poquito diferente, como les digo, basándonos en otros puntos, ¿verdad? Pero si quieren escuchar toda la explicación de este capítulo 29 bien completita, entonces por favor escuchen el episodio 812 y pues va a quedar ya completada, ¿vale? Así que mujeres hermosas, vamos a darle lectura. Si tienen su Biblia, por favor, ayúdenme a leer para que así aprendamos juntas. Amén. Leamos juntas. Dice la palabra del Señor así. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en batalla se nos vuelva enemigo. ¿Por qué? ¿Con qué cosa volverá mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: David tenía la esperanza secreta que el Señor le ayudará y lo sacará de su problema, pero parece que el miedo del hombre influyó mucho cuando consintió
cuando consintió en asistir a Aquis. Difícil es llegar cerca del borde del pecado sin caer en él. Dios inclinó a los príncipes de los filisteos para que se opusieran a que David fuera usado en la batalla. De este modo, el disgusto de ellos le hizo bien, cuando ningún amigo hubiera podido hacerle tanto bien. David tuvo rara vez una mayor liberación que cuando fue excusado de ese servicio que era un lazo para él. El pueblo de Dios debe comportarse siempre en forma tal que, si fuese posible, tenga una buena fama de todos los que con él tratan. Corresponde que se hable bien de quienes han actuado bien. Fin de la cita. Dice aquí el verso 1 que Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. ¿Qué nos dice eso, mujeres hermosas? Que Saúl no le creyó al Señor o no le importó morir, ¿verdad? Pero eso sí, no se arrepintió de sus maldades ni de sus pecados, ¿verdad? Si sabía que tanto él como sus hijos iban a morir en esa guerra y que los filisteos iban a ganar porque Jehová iba a entregar a Israel en manos de ellos, ¿por qué no les dijo a todos, tanto a sus hijos como a todo el pueblo, para que se arrepintieran de sus pecados, ¿verdad? Y proclamaran ayuno y oración. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque como hemos visto muchas veces, ¿verdad? A Saúl solamente le importaba su yo. A él no le importaban los demás, ni siquiera sus propios hijos, porque como hemos visto, había tratado de matar a su propio hijo Jonatán por hacer algo bueno, ¿verdad? Saúl era tan egoísta que ha de haber pensado que estaba bien que aún sus propios hijos, ¿verdad? Pues murieran. Si él no iba a seguir siendo rey, pues tampoco sus hijos, ¿verdad? Y si iba a morir, pues qué más daba que todo Israel fuera entregado en manos de los filisteos. Así es como actúa una persona egoísta, y Saúl es el vívido retrato de lo que es el egoísmo, ¿verdad? O es el egoísmo encarnado, ¿verdad? Dice el verso 3 que cuando los príncipes de los filisteos vieron a David y a sus hombres, le preguntaron a su rey Aquis, ¿qué hacen aquí estos hombres? Imagínense qué pena que sean los inconversos los que pregunten qué hace un supuesto cristiano con ellos, ¿verdad? En lugar de que el cristiano se pregunte a sí mismo, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí en el mundo? Con los del mundo, ¿cierto? Hay gente inconversa que hasta se sorprende de ver a un cristiano en el mundo cuando éste se ha apartado del Señor por X o Y razón, ¿verdad? Cuando no se sorprenden es cuando ven a alguien que se dice ser cristiano, pero realmente vive como cristino, ¿verdad? Que dice, pero no hace, ¿verdad? Una cosa es decir soy cristiano y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Que de hecho ni necesitamos decirlo, nuestra vida lo va a reflejar, ¿verdad? Una vez un hermano en la primera iglesia a donde nosotros venimos al conocimiento del Evangelio, un día nos platicó que dice que como a los 5 años de él haberse convertido al Señor, su novia le fue infiel, y dice que él sufrió mucho, ¿no? Y pues que quiso volverse al mundo y se fue a un bar a tomar, pero cuando estaba sentado a la barra para comenzar a tomar, dice que un hombre se le acercó y le preguntó, oye fulano, ¿no eres tú el que me invitó la otra vez a la iglesia? ¿Qué haces aquí? Y dice el hermano que le dio mucha vergüenza, pero pues le platicó, ¿verdad?, su situación. Y dice que el hombre lo consoló y le dijo, vete a tu casa y vuélvete a tu Dios, porque definitivamente esto no es para ti. Y dice que desde ahí nunca más volvió a separarse del Señor. Y creció mucho espiritualmente porque hasta nos daba estudio bíblico. Pero imagínense qué vergüenza que a las personas que les testificamos nos vean en el mundo y tengan que ser usadas por el Señor para avergonzarnos y hacernos volver a su redil. Imagínense nada más. Pero aún así, ¿verdad? Con vergüenza y todo, pues gloria a Dios por usar a un inconverso, ¿verdad? Para hacernos volver al Señor. Amén. Gloria a Dios por eso. Imagínense cuán bueno es Dios, ¿verdad? Que aun cuando nosotros mismos muchas veces vamos y nos embarramos, ¿verdad? De basura, el Señor nos saca con su bendita mano, ¿verdad? Y eso pasó con David. Dios usó a los príncipes filisteos para ayudarlo de donde él se había ido a meter, ¿verdad? David fue un buen hombre, ¿verdad? Con Saúl fue misericordioso con él muchas veces, ¿verdad? Bueno, siempre le tuvo mucha misericordia, ¿verdad? Le perdonó la vida muchas veces. Y Dios tenía en cuenta eso. Y él usó a los príncipes filisteos para que para mostrarle su misericordia a David, ¿verdad? Porque a la hora de hacer lo que se fuera, realmente lo que estaban haciendo era cumplir la voluntad de Dios
de extenderle misericordia a David, ¿verdad? Y de esta manera David pues evitó ir a la guerra, ¿verdad? Imagínense nada más la bondad de nuestro Dios. David escribió el Salmo 18 y dice al principio del Salmo que David dirigió este Salmo 18 a Jehová, quien le libró de mano de Saúl y de todos sus enemigos. Y dice en el verso 25 de ahí de este Salmo 18, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Dios sabía que por haber sido misericordioso con Saúl, David, pues Dios le extendió su misericordia, ¿verdad? Porque si David había sido misericordioso, también iba a recibir misericordia, ¿verdad? Y bueno, ante la pregunta de los príncipes filisteos de que qué hacía David y sus hombres ahí con ellos, Aquis responde a favor de David diciendo: David antes servía a Saúl, pero ahora me sirve a mí, y pues en todo el tiempo que ha estado conmigo no he hallado falta alguna en él, ¿verdad? Aun cuando David no estaba haciendo lo correcto porque se había ido a refugiar con los enemigos de Israel por miedo a Saúl de que lo quería matar, él da un buen testimonio a Aquis, el rey filisteo. Y aquí David me hizo recordar a Noemí, ¿se acuerdan? Ya hemos estudiado la historia de Ruth, ¿verdad? Y aquí está esta porción de la Sagrada Escritura, aquí con David me acordé de Noemí, la suegra de Ruth, la moabita, ¿verdad? Que aunque su esposo la había llevado a ella y a sus 2 hijos a Moab, porque en Belén, ¿se acuerdan? No había comida. Error grande que Elimelech cometió, igual que David, ¿verdad? Pero bueno, Noemí dio tan buen testimonio que su nuera Ruth, la moabita, quiso seguirla, abandonando su propia familia y su religión para tener una relación con el Dios de Israel. Imagínense nada más. Ruth le dijo a Noemí, ¿se acuerdan? Te ruego que me dejes ir contigo a Belén, porque yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. Amén. Y es así como Ruth la moabita, vino a ser mamá de Obed, el padre de Isaí, el padre de David, porque Ruth se casa con Boz, el israelita, o sea, viene a ser linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo viene de David, ¿verdad? Así que imagínense qué testimonio tan grande dio Noemí, que su suegra decidió abandonar todo por seguir al Dios de su suegra. Imagínense nada más. No porque Noemí no estaba en el lugar correcto, se negó a mostrar su fe y su buen testimonio. No, ella testificó con su vida y con su ejemplo lo que era ser un hijo de Jehová. Y así también David lo hizo. El hecho de que hubiese cometido ese gran error de irse a refugiar con los filisteos, no por eso se unió a ellos en su desorden, ¿verdad? Y a su paganismo, no, al contrario. Imagínense cuán grande testimonio dio David y cómo habrá sido su manera de hablar y de conducirse, que Aquis habla muy bien de él, ¿verdad? Y no solamente eso, cuando los príncipes filisteos le dicen a Aquis que mande a David a sus hombres y a sus hombres a su casa, miren las palabras que Aquis usa para hablarle a David. Le dice, aquí en el verso 6 le dice: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Aquí no solamente alaba a David, sino que alaba principalmente primero al Dios de David. Imagínense nada más, porque dice: vive Jehová. Algo había sucedido en el corazón de Aquis, que ahora reconocía a Jehová y lo alababa. Como hijos de Dios, como hijas de Dios, ese es nuestro trabajo. Vivir de tal manera que haga que los inconversos se conviertan a nuestro Señor Jesucristo. Que los inconversos puedan ver a Cristo reflejado en nosotras y lo reconozcan y lo alaben. Amén. Esta porción también me lleva a recordar a Pedro cuando apresan a nuestro Señor Jesucristo y Pedro lo siguió, ¿verdad? El día que lo negó. Pero dice la palabra del Señor que cuando apresan a nuestro Señor Jesucristo, pues Pedro va, ¿verdad? Ahí detrás, ¿verdad? Viendo ahora sí que para ver, valga la redundancia, para ver qué es lo que iban a hacer con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que los inconversos le reconocieron y le dijeron: tú eres de ellos, o sea, de Jesús, de sus seguidores, ¿verdad? Porque le dicen: en tu manera de hablar te descubres, ¿sí?
¿Han descubierto otros, mujeres hermosas, que nosotras somos de Cristo solo por nuestra forma de hablar o de conducirnos? ¿O no se nota la diferencia entre nosotros y los inconversos? En el verso 9, aquí Aquis le dice a David: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. El Aquis, ¿se acuerdan en el capítulo 21 cuando vimos a Aquis cuando David se fue a refugiar igual con ellos, pero salió avergonzado porque Aquis ahí pues se tuvo que hacer el loco, ¿verdad? Porque sus siervos igual le dicen, no, este es David, y igual recuerdan, ¿verdad? Del canto, tal parece que ese canto sonaba mucho en su radio de ellos, ¿verdad? Que dicen, pero no es este David del que han cantado que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces David pues tuvo temor y se hizo el loco, ¿se acuerdan? Y Aquis dice, bueno, ¿y para qué me traen un loco? ¿Que acaso me hacen falta más locos aquí? ¿Verdad? Pero ese Aquis del capítulo 21 que despreció a David en ese momento y no lo quiso ayudar, ahora hasta lo llama ángel de Dios y alaba al Dios de David. Imagínense nada más. Y conforme vayamos avanzando en nuestro estudio aquí en este libro, que ya casi lo terminamos, pero también en la segunda parte, ahí vamos a ver que Aquis no vuelve a ser mencionado en las próximas guerras contra Israel, mujeres hermosas, y solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Pero lo más seguro es que él haya sido salvo, ¿verdad? Si Ruth fue salva, también siendo moabita, enemiga de Dios, ¿verdad? ¿Por qué Aquis no? ¿Verdad? No lo sabemos, la palabra del Señor no nos lo aclara, igual a lo mejor, ¿verdad? Conforme vayamos estudiando más, y sí nos lo aclare, pero no, hasta donde yo he leído, no lo aclara, ¿verdad? Pero por la manera en que él reconoce a Jehová, muy probablemente él vino a ser salvo, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, seamos de buen testimonio para los demás, porque no sabemos y a lo mejor nunca sepamos cómo vamos a impactar la vida de alguien. Y pues gloria a Dios que por medio de nuestro testimonio otros den alabanza a Dios y vengan al conocimiento de Él y sean salvos. Amén. Así que cuidemos nuestra manera de hablar. De hecho, bueno, rindámonos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y digámosle, Señor, revélate en nosotros, Señor. No quiero tratar con mis propias fuerzas, simplemente vive tú en mí. Vive tu vida en mí, toma el control absoluto de mí, Señor. Sé tú hablando por medio de mí. Sé tú mirando por medio de mí, seas tú oyendo por medio de mí, Señor. Seas tú amando por medio de mí. Hazme un instrumento de tu gracia, Señor. Y de esa manera, mujeres hermosas, créanme que sin que nosotros nos esforcemos, el Señor, cuando nosotros le damos el control absoluto al Señor, el Señor Jesucristo toma el control y por medio de nosotros Él se va a revelar a otros y otros van a venir al conocimiento de Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, para esto estamos acá. Amén. Para adorar a Dios y para servirle. Así que sirvámoslo bien. Así que continuemos estudiando su palabra, continuemos orando, continuemos confiando en Él y Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Amén. Así que, mujeres hermosas, este es el estudio de hoy, que espero que sea de gran bendición, ¿verdad? Y como les vuelvo a recordar, si quieren todavía un poco más de explicación de este capítulo, la pueden encontrar en el episodio 812. Amén. Así que, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor Padre fiel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Te suplicamos, Señor, que por favor nos ayudes a siempre, Señor, en todo lugar y en todo tiempo, Padre, dar un buen testimonio, Señor, con nuestra vida, con nuestra boca, Señor, que siempre nuestros hechos estén en acorde con nuestras palabras, Señor. Señor Jesucristo, revélate en nosotras, Señor, para que la gente no nos vea a nosotras, sino que te vea a ti en nosotras, Señor. Por favor, ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor. No deseamos otra cosa que escuchar a las personas, Señor, reconocerte como Dios y Señor. Así que, Padre, por favor, úsanos como instrumento para alcanzar a otros con nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacer esa Biblia andante que otros puedan leer, Señor. Por favor, arráiganos tanto en ti, Señor, que la gente cuando nos vea, solo con vernos, con escucharnos, sepan que somos tuyas, Señor. Por favor, Padre. Señor, yo no sé a quién tú vas a poner en nuestro camino en este día, Señor, pero ayúdanos a dar testimonio, Señor, dentro de nuestra casa primeramente, Señor. Por favor, porque aquí está nuestra misión, nuestra principal misión, Señor. Los de nuestra casa, porque no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, Señor. Ayúdanos a ser primero
lumbrera aquí en nuestra casa, Señor, y ayúdanos afuera también, Señor, a ser de bendición para otros, Padre. Oh bendito Dios, nos quedamos en tus benditas manos y te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.